unas horas para que Dart impacte contra un asteroide. Hola amantes del espacio, sí, como lo oís, hoy es el ensayo general para desviar un asteroide de su curso y así evitar que impacte contra la Tierra. Pero, como diría un buen amigo mío, don't panic. El asteroide objetivo no es una amenaza para nosotros, simplemente es un campo de pruebas por si en un futuro necesitaríamos esta tecnología. ¿Os acordáis de la película Armagedón? Pues Dart sería nuestro Bruce Willis en la vida real. Os explico la misión, cómo será el impacto y el papel de Europa en esta misión de defensa planetaria. ¡Atentos! Dart es la primera misión dedicada a investigar y demostrar un método de desviación de asteroides al cambiar el movimiento de un asteroide en el espacio a través del impacto cinético. Este método hará que Dart colisione deliberadamente con un asteroide objetivo, que no representa una amenaza para la Tierra, para cambiar su velocidad y trayectoria. El objetivo de Dart es el sistema binario de asteroides cercano a la Tierra Didymos, compuesto por el Didymos de aproximadamente 780 metros de diámetro y el más pequeño de aproximadamente 160 metros de tamaño, Dimorphos, que orbita a Dídimo. Dart impactará a Dimorphos para cambiar su órbita dentro del sistema binario, y el equipo de investigación de Dart comparará los resultados del impacto cinético con simulaciones computarizadas altamente detalladas de impactos cinéticos en asteroides. Dart es una prueba de nuestra capacidad para lograr un impacto cinético en un asteroide y observar la respuesta de este. Después del impacto cinético de Dart en su asteroide objetivo Dimorphos, un equipo de investigación medirá cuánto cambió el impacto, el movimiento del asteroide en el espacio usando telescopios en la Tierra. Esta misión involucra a la comunidad científica planetaria internacional y abarca la cooperación mundial para abordar el problema global de la defensa planetaria. Los objetivos de la misión de Dart son los siguientes. Por un lado, demostrar un impacto cinético con Dimorphos, cambiar el periodo orbital binario de Dimorphos, usar observaciones de telescopios terrestres para medir el cambio de periodo de Dimorphos antes y después del impacto, y medir los efectos del impacto y la eyección resultante en Dimorphos. Pero, ¿cómo será el impacto? La nave va equipada con un sistema de navegación autónomo que la hará chocar con el centro de Dimorphos a unos 22.000 km por hora. Dart pesa 570 kilos, unos 10 millones de veces menos que Dimorpho. La masa de la nave es minúscula comparada con la del asteroide, pero la enorme velocidad a la que viaja permitirá que parte de la energía de la colisión con Dimorphos frene al asteroide y modifique su órbita alrededor de Didymos. Si todo sale bien, el impacto frenará al asteroide y se desviará unos 15 metros. Puede no parecer demasiado, pero es todo un logro teniendo en cuenta que nadie en esta misión sabe qué aspecto tiene el asteroide, ni de qué está hecho, ni cómo es de duro. Se espera que la cámara de Dart revele el aspecto de Dimorphos 3/4 de hora antes del impacto. En sus últimos instantes de vida, la nave mostrará la superficie de Dimorpho con tanto detalle como para distinguir piedras del tamaño de una naranja. Y después, nada. La primera prueba de que Dart ha alcanzado su primer objetivo será la pérdida de señal. El silencio será captado por el centro de control localizado en el Laboratorio de Física Aplicada de la Universidad Johns Hopkins en Estados Unidos y confirmado por la red de antenas de espacio profundo de la NASA. El impacto está previsto para la tarde del lunes en América, madrugada del martes en Europa. Pero vamos a lo importante, ¿podremos ver el impacto? La respuesta es ¡sí! Y gracias a Europa. Pero tendremos que esperar unos 15 días para ver esas imágenes. A 3 minutos por detrás de Dart viaja Licia Q, un pequeño satélite desarrollado por la Agencia Espacial Italiana. Este artefacto del tamaño de una tostadora se desenganchó hace unos días de su sonda principal.
tras el choque, hará una pasada a 55 kilómetros de la superficie de Dimorphos y después le seguirá durante unos minutos. Aunque la misión DART sea un éxito, aún seguirán habiendo un montón de incógnitas, como la masa precisa de Dimorphos, su composición y su estructura interna, así como el tamaño y la forma del cráter dejado por DART. Entonces será cuando Europa tome el relevo de la misión en noviembre de 2024, cuando la misión ERA se dirija hacia el sistema binario, comenzando su detallada investigación de la escena del crimen a finales de 2026. Al recopilar datos de cerca, ERA ayudará a convertir el experimento de impacto a gran escala de DART en una técnica de deflexión repetible y bien entendida, lista para ser implementada si alguna vez se detecta un asteroide dirigiéndose hacia la Tierra. La nave espacial ERA principal también desplegará un par de CubeSats del tamaño de una caja de zapatos para realizar observaciones de apoyo. Milani hará observaciones de superficie espectral, mientras que Juventas realizará los primeros sondeos de radar dentro de un asteroide. Si esta primera prueba de defensa planetaria resulta en éxito, la verdad es que me alegraré bastante y dormiré mejor por las noches. Y ya no hará falta encontrar un Bruce Willis que nos salve. Por cierto, en la descripción del vídeo os dejaré un link para que podáis seguir en directo el impacto de DART en el asteroide. Y si queréis saber más sobre esta misión u otras futuras que vendrán, suscríbete a este canal y dale a la campanita para estar pendiente de todo el contenido que iré subiendo. ¡Hasta la vista, amantes del espacio!